Bueno, ¿a qué retos nos enfrentamos hoy en día cuando estamos hablando de seguridad de los datos y de productividad? Lo primero es pues preguntarnos acerca de nuestros empleados, ¿no? Ahora mismo que estamos trabajando nosotros también desde nuestra casa, podemos trabajar como lo haríamos normalmente en la oficina. Actuamos con responsabilidad, es decir, oye, nos conectamos a los sistemas, estamos pues haciendo lo mejor de nosotros mismos para mantener el trabajo adelante y las tareas que tenemos encomendadas. Por lo tanto, lo primero que me tengo que preguntar es cómo puedo saber si los usuarios se han conectado o no se han conectado, si han accedido a los sistemas, si han accedido a los datos y qué uso están haciendo de todos esos datos, sobre todo los datos que podamos considerar sensibles para la empresa. Y aquí tened en cuenta que para cada empresa los datos sensibles pueden ser unos o pueden ser otros, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, en el entorno de un banco, pues un número a lo mejor de tarjeta, que es un dato con el que habitualmente pueden trabajar los empleados, que, por ejemplo, en Micromouse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definir cuáles son las reglas para que las soluciones puedan catalogar nuestros datos como sensibles, como confidenciales. Una parte importante es el perímetro corporativo. Hoy en día, ese perímetro corporativo ya no es solamente la red corporativa, la oficina. Ese perímetro corporativo ha llegado al entorno doméstico, porque incluso hay empleados que para conectarse y para poder trabajar, pues tienen que utilizar su propio dispositivo, el PC que tengan en casa o una tablet, en función pues ya de las configuraciones de sistemas que tengan en cada empresa. Entonces, hay un riesgo inherente también a esos dispositivos. En la mayoría de las empresas nos hemos dedicado solamente a que para conectarse a los sistemas corporativos, pues el usuario tiene que conocer un usuario, una password, a lo mejor una VPN y accede a los datos, ¿vale? Pero hemos validado el dispositivo, hemos verificado que ese PC, que esa tablet tenga un antivirus instalado, que esté actualizado, que tenga cifrado de datos, si el usuario se puede o no se puede descargar datos sensibles a su PC, que es un PC, ya os digo, de índole personal. Entonces, ese perímetro corporativo ahora mismo se ha ampliado a equipos y a dispositivos que son desconocidos para la empresa y para los administradores, con lo cual tenemos también que intuir que por esa vía podemos tener ciertos riesgos. Por ejemplo, para esta parte de gestionar el acceso de los dispositivos, pues las tecnologías de Opswatt, ese fabricante que os decía al principio que tiene tecnologías de ciberseguridad disruptivas, nos ofrece una solución para validar el dispositivo antes de que se pueda conectar a la red corporativa. Por supuesto, también validando el usuario. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros datos confidenciales no están expuestos en exceso? Es decir, que tengan una carga de permisos por encima de lo realmente necesario. Por supuesto, ¿qué vulnerabilidades tenemos cuando estamos hablando de permisos o cuando estamos hablando de acceso a recursos? Entonces, todos los recursos que estén abiertos, pues evidentemente nos genera una vulnerabilidad, nos genera un riesgo. ¿Y cómo podemos reducir esa sobrecarga de incidencias con el departamento técnico? Ahora mismo que los usuarios estamos trabajando desde casa, pues es habitual que pues introduzcamos mal la password, por ejemplo, y se nos bloquee nuestra cuenta de directorio activo. ¿Eso qué hace? Pues nos genera que tengamos que llamar a nuestros compañeros de soporte técnico interno, que nos reseten la password, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo con Lipite también tenemos herramientas en acceso web para que el usuario pueda automáticamente resetear su password sin necesidad de molestar a los compañeros de los departamentos técnicos. Y todo esto, ¿cómo nos impacta en el negocio? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, porque ocurre, que estos riesgos, sobre todo cuando hemos sufrido algún ataque, pues nos van a generar pérdidas por amenazas de índole interno, pero por amenazas de índole externo también. Por ejemplo, que haya habido un robo de datos o las interrupciones en el negocio que nos produce, pues imaginaos un ataque de ransomware, ¿no? Que seguro que todos conocéis pues algún caso de los que han salido
en prensa, bueno, pues eso nos interrumpe el negocio y nos genera una serie de pérdidas. Pero además también afecta de forma directa a los departamentos financieros. ¿Por qué? Pues porque los ciberdelincuentes nos van a pedir un rescate para recuperar nuestros datos. Y si no accedemos a ese chantaje, que sería lo más normal que pudiésemos hacer, vamos a tener que hacer una serie de inversiones en recursos internos o externos para que nos ayuden a recuperar esos datos que se han perdido o que se han cifrado por los ciberdelincuentes, ¿no? Con lo cual vamos a tener pérdidas por esas amenazas internas y externas. Pero también tenemos pérdidas de productividad, es decir, los usuarios no van a poder trabajar durante esos periodos donde se nos han caído los sistemas. Por supuesto, esto ocurre siempre, errores humanos. Nos da igual que estemos en teletrabajo que estemos en la oficina, ¿vale? Y es una de las causas principales de pérdida de datos, el que pues haya borrado accidentalmente un determinado fichero. También se dan algunos casos de espionaje, ¿no? Sobre todo en los momentos de recesión, ¿no? Cuando las situaciones están desesperadas, pues la gente también hace cosas desesperadas. Pero claro, esto del espionaje existe desde mucho antes, ¿no? No solamente en situaciones desesperadas, sobre todo el espionaje industrial, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que nos produce? Pues nos produce una pérdida de reputación empresarial, ¿vale? A nadie nos gusta que nuestra empresa aparezca en los medios, o a nadie nos gustaría que nuestra empresa apareciese en los medios diciendo, pues que, no sé, la base de datos de clientes ha sido robada y ha sido filtrada y se ha publicado, etcétera, ¿no? Además, por GDPR, pues hay una serie también de obligaciones cuando eso puede ocurrir, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la reputación, pues nos afecta de forma directa y nos impacta de forma directa en nuestro negocio. Y fijaos una cosa, el fabricante, que es un fabricante a nivel mundial, con clientes en todos los países del mundo o en la gran mayoría de países del mundo, cuando hace este tipo de presentaciones, pues hace encuestas, ¿no?, a las empresas o con los clientes actuales. Y fijaos el dato que nos da, que el 67% de las empresas, ¿vale?, lo que más le preocupa es el seguimiento del comportamiento de los usuarios con los datos sensibles. Es decir, los datos que nosotros tenemos almacenados en la empresa, los datos confidenciales, y cómo el usuario gestiona esos datos, cómo accede a los datos, cómo los gestiona, cómo los comparte, cómo trabaja con esos datos, en definitiva, ¿no? Con lo cual, fijaos que el porcentaje es un porcentaje bastante amplio, ¿vale?, con respecto a cuáles son las principales preocupaciones en las empresas. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo necesito controlar y por qué necesito controlarlo para gestionar esa seguridad de los datos y esa productividad de los usuarios? Bueno, pues lo primero que necesito gestionar, lo primero que necesito saber es quién. ¿Quién es el usuario que ha hecho pues una acción sobre los datos? Es decir, identificar de una forma precisa el usuario, ¿vale? Y también tengo que identificar qué es lo que hace el usuario. No solamente quién lo ha hecho, sino qué lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque podemos tener un ataque en ese momento, ¿vale? Porque podemos tener también usuarios comprometidos, es decir, que un ciberdelincuente pues tenga el usuario y la password y con eso se está conectando a nuestros sistemas y robando la información. Pero también por temas de agujeros de seguridad o de integridad de los datos, errores humanos, que lo decíamos antes, ¿vale? Ahí os pongo una palabra, el POLP, ¿vale? Que eso es la política de menores privilegios, ¿vale? Es decir, vamos a dar acceso a nuestros datos con las políticas o con los privilegios necesarios para que los usuarios puedan trabajar, pero no con más privilegios. No vamos a hacer esa sobreexposición de nuestros datos porque lo que estamos haciendo es que nuestra superficie de ataque es mucho mayor, con lo cual somos más vulnerables, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a controlar? Pues vamos a controlar los accesos no solamente a los datos, también a los sistemas. Vamos a controlar quién copia ficheros o quién borra, mueve o modifica ficheros. Fijaros que en esto de mover ficheros hay un caso, bueno, una anécdota que si me permitís en un minutillo os la cuento, de una empresa que nos contacta porque su departamento técnico recibía muchas quejas con respecto a los usuarios, ¿no? Oye, pues mira, ayer trabajé con un fichero y hoy no está en mi directorio. Entonces, era muy constante ese tipo de quejas de los usuarios. Y entonces nos pedían si podían montar alguna solución para auditar
qué es lo que pasa con esos ficheros que están desapareciendo o que aparentemente están desapareciendo y quién está haciendo desaparecer esos ficheros. Bueno, pues allí estuvimos con ellos haciendo un trabajo de investigación y al final, en la mayoría de los casos, en aproximadamente el 80 y pico por ciento de los casos, el 90% en números redondos, eran errores de los usuarios. Los usuarios habían movido esos ficheros a otro directorio y se habían olvidado que lo habían movido. Entonces iban al directorio donde habitualmente accedían y ahí no estaba el fichero. Mediante estas políticas de auditoría, pues fuimos capaces de determinar que el 90% de los casos era el propio usuario que había movido el fichero a otra carpeta y no se acordaba dónde lo había movido. ¿Vale? Y por supuesto, también tenemos que controlar qué permisos estamos dando para el acceso a los datos por parte de los usuarios. ¿Para qué? Pues para, lo decíamos antes, reducir esa superficie de ataque, dar los permisos necesarios para que los usuarios puedan trabajar, pero no más de ahí. También tenemos que controlar el dónde, desde dónde están accediendo los usuarios a los datos. Si es un PC dentro de la empresa, si es un PC fuera de la empresa, si es una tablet, etcétera. Desde dónde están accediendo. Y por último, y no menos importante, cuándo han accedido a los datos y a los sistemas. Y con todo esto tenemos un análisis forense completo de quién está accediendo a los datos, de a qué datos está accediendo y qué está haciendo sobre esos datos, desde dónde y cuándo lo está haciendo. Con lo cual podemos controlar muy bien cualquier tipo de vulnerabilidad que podamos tener en nuestros datos y en nuestros sistemas. En definitiva, tenemos que controlar cada interacción, cada tendencia, cada pico y sobre todo, y muy importante, cada anomalía. Es decir, todo lo que se sale de lo normal lo tengo que someter a análisis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues os proponemos la plataforma de seguridad de datos del IPAID. Fijaros cuál es el eslogan del IPAID. La seguridad comienza con los datos. ¿Vale? No podemos tener seguridad si no estamos controlando nuestros datos. ¿Cómo vamos a hacer este control de los datos? Descubriendo y clasificando dónde están los datos. Es decir, esos datos confidenciales, dónde los tengo, quién accede a ellos, etiquetar esos datos y evaluar los riesgos de acceso a los datos. ¿Vale? Determinar quién tiene de acceso y si el nivel de acceso es el adecuado. Permisos actuales, el histórico de permisos, cómo han ido evolucionando esos permisos a lo largo del tiempo y si se han cambiado los permisos o qué miembros pertenecen a los distintos grupos del directorio activo. Importantísimo el comportamiento del usuario, es decir, el usuario está haciendo cosas habituales o está haciendo de vez en cuando algo que se sale de lo normal. ¿Vale? Entonces, es muy importante esa interacción del usuario con los datos, ¿vale? Es muy importante el detectar cualquier tipo de anomalías o de tendencias de acceso a los datos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, pues a lo mejor la tendencia es que los usuarios, en vez de conectarse a los datos a las 9 de la mañana, pues como están trabajando desde casa, pues habrá usuarios que se levanten pronto a las 7 de la mañana, por decir algo, y están conectándose a los datos a las 7 de la mañana. Bueno, pues hemos visto que hay un cambio de tendencia, pero bueno, porque es una situación también distinta de lo habitual, ¿no? Pero imaginaos otro caso de un usuario que accede normalmente pues a su carpeta o a su carpeta departamental y de repente pues accede a una carpeta de dirección o de recursos humanos. Bueno, pues eso es una anomalía. Oye, ¿por qué este usuario ha accedido a esta carpeta? Primero, estamos descubriendo que hay una sobreexposición de los datos y segundo, oye, este usuario igual está saboteado y no es realmente el usuario, sino es un cibercriminal que se está conectando con la cuenta de su usuario. Y por supuesto también tenemos que, o también nos ofrece un control del estado y de los cambios, ¿vale? De los cambios que ha habido en los sistemas, por ejemplo, cambios en directorio activo, cambios de configuración, qué usuarios tenemos obsoletos o tenemos deshabilitados, qué políticas de contraseñas tenemos. O por ejemplo, en recursos abiertos. Es muy habitual encontrar en cualquier empresa que hay recursos compartidos de red donde everyone, todo el mundo, cualquiera, puede acceder a ellos. Bueno, pues todo esto es lo que nos permite la plataforma de seguridad del IPAID. Y
Oye, ¿y sobre qué sistemas puedo hacer todo este tracking, todo este seguimiento del control de cambios, de las auditorías, bueno, pues de todo esto que estamos hablando? Bueno, pues vamos a ver sobre qué tipo de plataformas trabaja Lipite. Lo más habitual que nos están pidiendo es auditorías sobre los servidores de ficheros, ¿vale? Bien sean estos Windows o bien sean filers pues tipo NetApp o NC, etcétera, ¿no? Pero también cambios del directorio activo o simplemente eventos que suceden en el directorio activo. Oye, cuando un usuario hace un logón, cuando un usuario hace un logoff, cuando hay un usuario que se ha deshabilitado, cuando se bloquean los usuarios, cuando hay intentos de acceso fallidos. Todo eso nos lo registra el IPAID haciendo esa auditoría del directorio activo. Y en muchas ocasiones, en muchas empresas, oye, además de tener sistemas on-premise, tenemos sistemas en cloud. Bueno, pues Lipite también es capaz de auditarnos Office 365, es capaz de auditarnos pues un SQL Server, un SharePoint, un Exchange Server, bien sea on-premise o bien sea online, ¿vale? La plataforma de Lipite es una plataforma homogénea, ¿vale? Y no solamente homogénea hacia sistemas on-premise o sistemas on-cloud, sino hacia todo tipo de sistemas que hoy en día las empresas estamos usando. Por ejemplo, también con G Suite o con los sistemas de almacenamiento de Amazon o de Dropbox. Por supuesto, el OneDrive de Microsoft. Y si nuestro directorio activo lo tenemos en la nube, pues también es capaz de auditar el directorio activo de Azure. Tiene también unas soluciones de auditoría que el fabricante llama auditoría universal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos integramos con sistemas que están basados en REST API o en syslog. Por ejemplo, una cabina MC, por ejemplo, un Linux, un servidor de Linux, ¿vale? Pero también con sistemas out of the box, como puede ser un Box, un Coda, un Ignite, un OpenDrive. Entonces, todo esto lo ha englobado el fabricante dentro de ese concepto de auditoría universal. Y no menos importante, aunque en este caso no estamos hablando de auditar, sino estamos hablando de exportar eventos. Lipite se integra con cualquier sistema SIEM, ¿vale? Con lo cual, si vosotros tenéis un SIEM instalado, Lipite es capaz de llevarse los eventos que vosotros digáis, no todos, los eventos, las alertas, esos cambios de tendencia, esas interacciones, a vuestro sistema SIEM para que tengáis todos vuestros eventos centralizados en esa plataforma. Bueno, estoy hablando demasiado. Antonio ya me está mirando mal porque él también quiere enseñaros el producto. Pero antes de daros paso, Antonio, de una forma muy rápida, muy rápida, muy rápida, os quiero también comentar que Lipite acaba de lanzar un pack de licencia precisamente para trabajadores en remoto. Ese pack de licencia, además de hacer todo esto que hemos dicho, lo que nos permite es grabar también la pantalla del escritorio remoto cuando el usuario hace un logón. Esto, pues a lo mejor por un tema de legalidad, no lo vemos muy claro. El problema no es grabar o no grabar la pantalla del usuario. El problema es si notificamos al usuario que su pantalla se está grabando. Una vez que notifiquemos, podemos grabar sin ningún tipo de problema. Pero en cualquier caso, aquí la principal funcionalidad de esto no es el espionaje del usuario. Bueno, a no ser que tengamos algún usuario que queramos vigilar exactamente qué es lo que está haciendo porque tengamos dudas sobre su ética corporativa, sino, por ejemplo, cuando estamos accediendo a servidores. Por ejemplo, pues alguien del departamento técnico se conecta a un servidor para hacer una actualización. Bueno, pues podemos grabar esa sesión para ver los pasos de la actualización y todo lo que ha ido ocurriendo. O se conecta a un servidor que tiene datos extremadamente confidenciales para hacer pues una actualización de parches de Microsoft o de lo que sea. Bueno, pues podemos grabar también esa sesión, ¿vale? Del departamento técnico para, oye, hacer una analítica forense de que no se han conectado a los datos sensibles que están almacenados en ese servidor. Pero también me va a permitir auditar y controlar la actividad del logón y del logout del usuario o monitorizar esas interacciones de los trabajadores con los datos, independientemente de que sean en sistemas on-premise o en sistemas en cloud. Esos comportamientos anómalos, acordaros que hemos dicho que es muy importante el recoger todas esas anomalías que pueden suceder, ¿no? Y también incorpora el portal del usuario para la gestión de la password. Cuando esos usuarios han bloqueado sus passwords por, oye, he hecho 3 intentos, ¿vale? Pues ahí, a través de un portal web, puedes resetar directamente su contraseña.
Y bueno, aquí os dejo con Antonio, que os va a enseñar pues una demo en vivo del iPad, para que veáis exactamente cómo mapeamos todo esto que hemos visto en las slides a la parte práctica, a un entorno real como puede ser el vuestro. Gracias, Sebas. Antes de pasar a esta demostración, que espero que sea bastante interesante para vosotros, os queremos lanzar una preguntilla a todos los asistentes, si sois tan amables de contestarla, para saber un poco las preocupaciones, digamos, cuál es la prioridad en relación a la seguridad de los datos, y más en los días que estamos viviendo, que estamos no fuera de lo que es nuestro sistema habitual, pero sí es cierto que no auditamos los sistemas como probablemente nos gustaría. Más que nada porque normalmente cuando estamos los ingenieros o los técnicos de sistemas, digamos que tenemos una cercanía dentro de la empresa que nos permite acceder a los servidores, nos permite ver otra serie de información. Y bueno, en los tiempos en los que corremos, pues necesitamos automatizar y ayudarnos de unas herramientas, como es el caso del ePipe, para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestros sistemas. Voy a aguantar el pool de pregunta unos segundos, porque sí es cierto que el porcentaje de gente que está contestando es bastante alta. Y bueno, pues de momento os puedo adelantar que el acceso a sistemas corporativos con un 69% 70% es lo que más prioriza la gente. Y en segundo lugar, esto parece, según lo estamos viendo, vosotros no lo veis, pero nosotros vemos aquí las respuestas que están lanzando los asistentes, y es bastante curioso las respuestas que se están dando en ese sentido. Bueno, Antonio, si me lo permites, yo quiero también decir que el acceso a los datos también es una de las cosas más importantes que está votando la gente, porque hemos separado los datos en función de los sistemas están en premise o los sistemas están en cloud. Pero si juntamos esas dos preguntas en una sola, auditoría de datos, el ratio está en torno al 85%. Correcto, así es. De hecho, en el segundo lugar, como tú bien apuntabas, es el sistema en cloud, y en tercero va el on-premise. Bueno, cerramos muchas gracias por contestar a esta pequeña encuesta, y ahora lo que vamos a hacer es voy a mostrar. Bien, aquí como podéis ver, esta es la consola principal del ePipe. Para complementar un poco lo que ha dicho Sebas, es una solución que es capaz de auditar prácticamente cualquier sistema de los cuales tengamos. Principalmente Active Directory, SharePoint Server, ya sea on-premise o en cloud, SQL, Exchange Online, es decir, una serie de componentes, como por ejemplo el tema del cloud, que es bastante importante, que en nuestro caso el ePipe cubre Dropbox, Amazon S3 y G Suite. Y luego, por supuesto, la auditoría universal que comentaba Sebas, que bien por REST API o por syslog se cubre la mayoría de los sistemas que hay en el mercado, desde un DLMC, un Y, hasta cualquier sistema Linux, en este caso Red Hat o Mint, o se puede customizar para acceder a esa información de syslog y, bueno, pues extraer esa información para que auditamos y veamos qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestros sistemas. Por otro lado, como podéis ver en la parte de abajo, se ven los componentes que se están auditando en la actualidad. Es decir, arriba lo que tenemos disponible y abajo lo que estamos auditando. En este entorno, como podéis ver, tenemos la parte de directorio activo, on-premise, dos servidores de ficheros, un Exchange Online, Office 365, SharePoint Online y también la parte de G Suite. Una vez dicho esto, nos vamos a la pantalla, digamos, que más se utiliza dentro de la aplicación cuando se auditan los sistemas, que es la parte de Access Governance Insights, análisis de riesgo, una vista 360, y ya luego eligiendo cada uno de los componentes que tenemos en nuestro sistema, como es el SharePoint Online en este caso, Exchange, File Server o el dominio. Dentro de lo que es de la opción 360 se ven los principales cambios de los sistemas que tenemos auditando. Pero esto no quiere decir que esos son los principales.
como podéis ver, directorio activo, file server y Exchange Online, así como SharePoint Online. Pero podemos, como son informes anidados, podemos ir desde cualquiera de estos gráficos que tenemos en pantalla, ir directamente a lo que es el informe, que nos va a decir, nos va a dar una serie de información con respecto a qué ha pasado, por ejemplo, en el SharePoint Online durante el día de hoy. Pues se ven el componente en la parte de izquierda, bueno, lo que es el servidor en nube, cómo se llama, el tipo de objeto que se ha modificado, quién lo ha modificado, cuándo, que es lo que apuntaba Sebastián antes, qué operación es la que se ha hecho, sobre qué fichero y sobre todo, y muy importante, desde dónde. Si tenemos el listado de las IPs públicas de nuestros usuarios que están trabajando fuera, podemos saber si el acceso es legítimo o no es legítimo. En el 99,9% de los casos las IPs van a ser legítimas, porque sí es cierto que es bastante complicado el reventar la seguridad dentro de, no imposible, pero sí muy complicado reventar la seguridad dentro de lo que son los sistemas de Microsoft, sobre todo en la parte de nube. Pero sí nos da una visibilidad de, oye, pues efectivamente, esta persona está trabajando desde casa o se ha movido a otro lado o está en la oficina, como es el caso de estas IPs que aparecen por aquí, la 236, que esto indica que este usuario, que en este caso soy yo, pues estamos en la oficina. El resto son IPs públicas que les determina el router de cada uno de los usuarios. Esto es un ejemplo con SharePoint, pero podemos elegir cualquier componente que tengamos auditando, desde el directorio activo, el SharePoint, el file server, cualquier componente. Podemos hacerlo desde aquí, añadiendo, quitando cosas, o volviendo al componente principal, la consola principal, irnos, por ejemplo, a la parte de dominio, en la cual veremos qué es lo que ha pasado dentro de nuestro dominio en el día de hoy. Pues lo que podéis ver, propiedades modificadas, que se ha borrado, cambio de contraseñas, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué podemos hacer? Un montón de informes que ya vienen predefinidos, como podéis ver aquí en la parte de la izquierda, pero podemos personalizarlos como queramos, añadiendo, quitando componentes de la parte de esta parte de los filtros. No solo de estados y comportamientos tiene la solución. Ahora sabéis que está muy de moda, por no decir que es imperativo, lo que son todo el tema de regulaciones. Bueno, pues IPAIS viene ya con unos informes ya predefinidos, como por ejemplo nuestro amigo GDPR, que ya lleva con nosotros una buena temporada y afortunadamente todos ya estamos adecuados y mucha gente todavía se está adecuando a este tipo de regulación. Pero también contiene informes predefinidos en cuanto a regulaciones conocidas, como puede ser el PCI, IPA o SOX. Una vez dicho esto, me gustaría pasar a un segundo bloque. Si os vais fijando, voy bajando por la parte de la izquierda por cada una de las opciones, viendo de forma genérica cómo funciona cada opción que tenemos dentro del IPAIS. Otra parte importante que hay que resaltar es la parte de permisos y privilegios. Aquí, en esta pantalla, ¿qué podemos observar? Pues vemos que podemos analizar y ver lo que son análisis de los permisos, por ejemplo, por un objeto de directorio activo, o por usuario, SharePoint o incluso una cuenta de correo electrónico. He elegido esta carpeta, esta de García, en la cual podemos ver, una vez pinchado, los permisos efectivos que tienen cada una de las soluciones, cada una de las carpetas. En este caso, se puede ver que todos los usuarios, todos los grupos a los que pertenece estos usuarios pueden acceder a esta carpeta para ver el contenido de la misma. Solo los únicos que tienen full control son los usuarios, en este caso administradores. Pero incluso se puede filtrar por la parte de usuarios y vemos más en detalle los usuarios que están dentro de esta carpeta, que tienen permiso de acceso a esta carpeta y con qué tipo de permiso efectivo
tiene cada uno de ellos. Los usuarios, como digo yo, normales, es decir, los usuarios de dominio van a tener un acceso normal, o deberían de tener un acceso normal, que es el listado de carpetas, leer, crear, borrar, etcétera. Y los únicos que tienen full control son los usuarios, en este caso administradores, porque desde un antivirus, de sistemas de backup, etcétera, etcétera, que sí que tienen que tener acceso a esos recursos para hacer para hacer el acceso y hacer lo que tiene que hacer cada una de las aplicaciones que tengan que traer dentro. Pero también somos capaces de ver, de catalogar los permisos por usuario. En este caso que estamos mostrando, lo que hacemos es, aquí en la parte de arriba, donde pone User Group, he elegido un grupo, pero se puede elegir un usuario y nos diría a qué tiene acceso. En concreto, con todas las carpetas compartidas, que hay unas cuantas, dentro de ese servidor que se llama Alfred, los servidores que pertenecen a este grupo que se llama ACC Comercial solo pueden acceder a Comercial, Marketing y esta carpeta que Safe and Client, que ya os contaré ahora mismo en un segundo por qué está ahí. Dentro de la carpeta comercial, bueno, pues lo que podemos es elegir la misma carpeta que teníamos de antes para ver estos usuarios, qué tipo de permisos, a qué tipo de información pueden acceder, y con una particularidad, que es que no solo vemos la información a la cual puede acceder ese grupo, sino que si tenemos clasificada la información, podemos ver si hay alguna clasificación que afecte a alguno de esos archivos. Por otro lado, hablando de esta clasificación, DPICE tiene un módulo que se llama Data Discovery and Classification, que ahora os enseñaré cómo va, de tal manera que podemos ver la clasificación que tenemos hecha dentro de cada uno de nuestros recursos. Aquí tenemos unos ejemplos de clasificación en el cual nos dice en qué servidor está, el path, lógicamente, qué tipo de contenido en función de la clasificación tiene cada uno de esos ficheros, el nivel que le hayamos asignado de riesgo y, bueno, cuándo se ha realizado la clasificación. Eso también es extrapolable no solo a los ficheros de datos, sino, por ejemplo, también al correo electrónico. DPICE es capaz de entrar dentro de cada uno de los buzones buscando información que tengamos ya previamente catalogada. No es en vivo, es decir, cuando un usuario manda una información manda información sensible, eso no lo podemos controlar, pero sí podemos escanear el buzón, el contenido de ese buzón y ver si hay información que afecte a nuestra información sensible, como es el caso. Te dice el servidor de correo electrónico, el usuario del cual es dueño el buzón, qué objeto tiene y qué tipo de contenido tiene dentro de cada uno de esos correos. También es aplicable a SharePoint también. Antes os he comentado que los usuarios de comercial tienen una carpeta que se llamaba Safe and Client. Antes ha comentado Sebastián que es interesante saber si tenemos SARs abiertos dentro de nuestros sistemas. Hay una opción que es OpenShares, que lo que nos permite es ver qué carpetas tenemos dentro de nuestros servidores de datos abiertas. Como podéis ver, aparece la de Safe and Client. Es decir, si hubiera puesto cualquier usuario, cualquier grupo cuando voy a analizar los permisos por usuario, esta carpeta siempre va a salir porque es un OpenShare. Esto es un error. Está para que lo veáis, evidentemente, pero no puede haber OpenShares dentro de nuestros sistemas, porque es un nido es un agujero en el cual nos pueden colar cualquier cosa que en un momento dado nos puede hacer mucho daño a lo que son nuestros sistemas. Obviamente estamos hablando de todo el tema de clasificación. Os voy a enseñar muy deprisa, porque tampoco quiero aburriros, en qué se compone la parte de Data Discovery and Classification, que por un lado se instala un agente en cada uno de los servidores de datos. Estos ya vienen patrones predefinidos, incluidos no solo de fuera, sino también de patrones españoles, como puede ser el caso de las cuentas con nomenclatura IBAN. Se puede hacer un etiquetado de los mismos, se pueden generar unas plantillas y, por último, se activa un perfil para que directamente corran dentro de cada uno de los sistemas que queremos verificar. Informes.
Los informes no solo se pueden ver como los he mostrado anteriormente, directamente en la consola, sino que se pueden programar. Es decir, si tenemos necesidad de recibir unos informes específicos de o bien de un usuario, o bien de una carpeta, o bien de que se hace con un archivo, etcétera, lo que se hace es programarlo para no estar pendiente de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que buscar. De hecho, esto viene muy bien sobre todo para departamentos de seguridad en la cual tienen que cubrir todo el tema de cumplimiento, entonces requieren habitualmente, semanal, mensual o cada X tiempo, requieren de una información específica y no tienen que estar dependiendo, entre comillas, de la gente del sistema para que se lo generen. Se generan automáticamente y valga la redundancia, automáticamente lo que se hace es recibirlos o bien en correo electrónico o bien dejarlos en un repositorio como ya he mostrado ahora en el ejemplo. Nos permite mandarlo por correo electrónico o salvar el informe en lo que es dentro de un repositorio que nosotros elijamos. Por otro lado, y no quiero dejar atrás, hay un módulo que viene ya medido en la solución, que es el módulo web, pero es única y exclusivamente para informes, de tal manera que podemos configurarlo para que los ciertos usuarios puedan acceder a la información de los informes, pero solo a la parte que le compete. Esto es muy cómodo. Es un complemento de lo que son los informes gestionados de este tipo y que permiten a los usuarios acceder a la información en el momento que ellos la requieran. Tener en cuenta que el IP es un sistema vivo, es decir, está recogiendo eventos constantemente de todos los sistemas que estamos auditando, por lo que la información se puede requerir en cualquier momento por parte de cualquier persona y hay una posibilidad de hacerlo a través de esta opción web. Y ya como último bloque, y para no aburrirlos en exceso, voy a enseñaros una parte muy importante que se ha comentado durante toda la presentación, que es el tema de las alertas. Las alertas, en esta última versión, en la 19.4, ya vienen algunas ya predefinidas, modelos ya predefinidos, aquí hay marcados unos cuantos, por ejemplo, los ataques de fuerza bruta, copias masivas, modificaciones de ownership o modificaciones de recursos compartidos. Y hay una especialmente importante que es Potential Ransomware Attack, es decir, que ya viene una alarma predefinida en la cual nos va a indicar si estamos teniendo un potencial ataque de ransomware. Una vez activado, no solo nos avisa a través del correo electrónico o a través del SIEM o a través incluso de la aplicación del móvil, como luego comentará Sebas continuando con la presentación, sino que además tiene la posibilidad de ejecutar un script, el que nosotros decidamos, que puede ser desde tirar el origen, porque podemos saber el origen desde el cual nos están inyectando ese ataque de ransomware, tirar en un momento dado el file server si fuera necesario o hacer la acción que estimemos oportuna para parar ese ataque de ransomware. Lógicamente, puedes hacer tus alertas te puedes generar tus propias alertas, perdón, te puedes generar tus propias alertas, como por ejemplo estos ejemplos de todos los movimientos que hay en SharePoint, pues enviando una alarma, o si hay alguna modificación en el servidor de datos, o si hay algún cambio en carpetas o en archivos compartidos. Insisto, hay tres modelos, hay tres maneras de generar estas alertas y es correo electrónico, aviso a través de la aplicación del móvil, o bien también la posibilidad de combinar estas dos opciones junto con un script. Como comentaba Sebas también en la presentación, hay posibilidad, lógicamente, de integrarlo con un SIEM. De hecho, gran parte de nuestros clientes los tienen integrados porque todos tus sistemas los tienen integrados con SIEM y queda ya todo integrado. Y ya por último, sí me gustaría enseñaros la parte de Session Recording que ha comentado Sebas, que aunque no es, no voy a decir que no sea popular, es decir, a nadie nos gusta que lo graben mientras que estamos haciendo. Se puede hacer siempre y cuando avisemos al usuario explícitamente de que la empresa tiene el derecho de hacer esa grabación de la pantalla dentro de lo que es nuestra empresa. También le podemos sacar un sentido práctico y ya no es solo auditar, entre comillas, a lo que son los usuarios normales, también entre comillados,
de la compañía, sino, por ejemplo, a los ingenieros de sistemas que acceden a los servidores. Se instala la gente en el servidor y la grabación se activa en cuanto el ingeniero se conecte al servidor, va a grabar todo lo que ocurre, va a ir cogiendo pantallazos, screenshots de cada uno de los movimientos que hace el usuario dentro de esos servidores. Me parece tremendamente práctico, sobre todo si tenemos algún problema de que haya habido un borrado masivo, haya habido modificaciones masivas o alguien sin querer, o bueno, como hablaba antes Sebas, en tiempos de crisis la gente, bueno, pues hay veces que está bien y hay gente que se le va la olla y empieza a hacer locuras. Entonces, por lo menos tenerlo todo comprobado. Se grabarían tendríamos está configurado para cuatro pantallas y el resultado, directamente lo que he hecho para para no consumir mucho tiempo, es bajarme el vídeo para que veáis cómo funciona. Veis que va cambiando a medida que el usuario interactúa dentro de cada una de las opciones, en este caso dentro de la configuración de Users and Computers en el directorio activo, pues cada vez que va clicando en cada una de ellas vais viendo lo que el usuario va haciendo. Y bueno, con esto yo creo que hemos visto muy rápidamente cómo funciona el IPAE. Es decir, lo principal de las herramientas de auditoría es saber quién, qué, desde dónde y cuándo. Es decir, las 4 preguntas que formulaba Sebas en la presentación y que yo creo que el IPAE puede dar respuestas a ellas, con una integración muy sencilla, porque no se tarda más de 30 minutos, 1 hora en hacer esta instalación y quedaría listo. Sebas, ya paro yo un poco y te paso los mandos. Oye, Antonio, pues antes de desconectar la parte de la demo, tenemos algunas preguntas y voy a destacar una de ellas y la voy a decir aquí para que tú nos des visibilidad sobre ella. ¿Se puede auditar en un momento dado el uso de un fichero concreto? Es decir, ¿dónde está el fichero? Por ejemplo, en un file server o en un SharePoint online y todas las personas, todos los usuarios que han accedido a ese fichero. Pues la respuesta sí. Es decir, no solo auditamos el cómo, el quién, un sistema en concreto. Lo podemos ver ya con más tranquilidad con cada uno de ellos, si están interesados, y se lo puedo mostrar. Pero sí tenemos una serie de filtros en la parte que he mostrado, en la cual nos permite buscar por un tipo de fichero y ver a lo largo del tiempo quién ha accedido a ese fichero y qué es lo que ha hecho con ese fichero. Modificaciones, renombres, borrados, movimientos, etcétera, etcétera. La respuesta es afirmativa. Gracias, Antonio. ¿Tenemos alguna pregunta más? Una, por ejemplo, nos dice que si necesita un agente en el PC del usuario o es solamente ese agente necesario para grabar el vídeo. A ver, si estamos hablando sobre la parte de vídeo, efectivamente hay que instalar un agente que es el que se encarga de tomar estos pantallazos y volcarlos en el servidor para poder verlos después. Si la pregunta es referente a si necesita LIPAID algún tipo de agente a nivel de auditoría, que podemos englobar las dos en una, la respuesta es sí, pero solo para servidores de ficheros. Para el resto de sistemas, básicamente son conexiones con usuarios administradores. Un ejemplo, Office 365. Hace falta que el usuario que se conecta al sistema tenga el rol de Global Admin, se acceda a ello y ya él sabe dónde tiene que ir a buscar dentro de por llamarlos logs, o tiene que ir a buscar la información para volcarla luego al servidor donde tenemos instalado el IPAID. Con lo que nos da visibilidad completa de todos los sistemas en un único punto. No tienes que ir por cada uno de los sistemas a buscar qué es lo que ha pasado. Aquí todo de manera ordenada y sobre todo centralizada. Gracias, Antonio. Entonces, podemos decir en resumen que necesitamos un agente para la grabación de vídeo y solo y exclusivamente para eso. Sí, pero para la parte de vídeo, desde luego que sí. Bueno, también nos preguntáis cómo se licencia LIPAID. Bueno, eso os lo respondo yo rápidamente también. LIPAID se licencia por la cantidad de usuarios que tenemos que auditar, por la cantidad de usuarios de nuestro directorio activo. Ahí tenéis que tener en cuenta que la cantidad de usuarios que tenemos en nuestro directorio activo, además de
tener un usuario por cada uno de los empleados, tenemos también usuarios que son cuentas de sistemas. Entonces, tenemos que licenciar todas esas cuentas. ¿Por qué? Porque si recibimos un ataque, por ejemplo, a nivel de ransomware, lo normal es que sea una cuenta de sistema el que está haciendo esa propagación. Entonces, tenerlo en cuenta también de cara a la licencia. También nos preguntan, Antonio, con respecto al cumplimiento GDPR, qué tipo de informes tenemos y cómo se comporta la solución LIPITE en este caso con respecto al tema de asegurar o verificar el cumplimiento GDPR de la empresa. Bien, en cuanto al tema de la regulación GDPR, efectivamente lo que hace como LIPITE recoge toda la información de todos los eventos que ocurren dentro de nuestros sistemas. Hay una serie como podéis ver aquí, os lo estoy mostrando aquí en la pantalla, una serie de informes que coinciden exactamente con lo que nos pide GDPR acerca del cumplimiento. Luego, por no extenderlo mucho, básicamente es la posibilidad de editar permisos, es decir, saber quién accede a los datos, sobre todo si en esos datos hay información de carácter personal, saber quién accede, porque cuando tenemos una auditoría, lo primero que nos va a pedir el auditor es, oye, aquí tienes la información sensible, necesito saber quién accede. Y una vez que sabemos quién accede, sabemos si esas personas que están accediendo tienen o no tienen el permiso adecuado para acceder a esa información. Por supuesto, tiene que quedar grabado para hacer todo este tipo de auditoría. Hay un documento que, bueno, que a medida que vayamos contactando con vosotros, digamos que casa lo que es la regulación de GDPR junto con LIPITE y en qué tipos de informe coincide. Por lo que podría ser, podríamos estar aquí hablando del tema de regulación, no solo GDPR, sino cualquiera de las que aparecen en pantalla durante un buen rato. Veamos, sí os haremos, en caso de que lo necesitéis, os haremos llegar el documento correspondiente para que lo podáis examinar con más calma. Gracias, Antonio. Oye, también nos preguntáis por competidores. Oye, LIPITE, ¿tiene competidores en el mercado? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Hoy en día yo creo que no hay una solución, bueno, quitando a lo mejor OPSWAT, con esas tecnologías disruptivas en el ámbito de la ciberseguridad, pero LIPITE tiene competidores. El principal competidor que tenemos es, a nivel de funcionalidad, me estoy refiriendo, es un gran conocido, es Varonis. Lo que pasa que nosotros tenemos una ventaja competitiva increíble con respecto a Varonis, que es el precio. En un porcentaje, además, muy elevado de diferencia. Pero, ya que lo comentáis específicamente, efectivamente, NetGrix también es otro competidor. Lo que pasa es que tenemos una serie de ventajas competitivas a nivel funcional y a nivel de precio con respecto a todos esos players que están en el mercado. Antonio, te llega otra pregunta para ti y es a nivel de los logs. ¿Dónde se guardan los logs? ¿Dónde se guardan esos logs? ¿Y cuál es el incremento que se puede esperar a nivel de base de datos si es que se graban en base de datos? Sí, digamos, el sistema de almacenamiento que necesita LIPITE es un SQL Server. Funciona desde digamos, la parte gratuita de SQL, aunque los propósitos de este tipo de base de datos, en SQL Express, para ser más exactos, sabéis que tiene limitación en cuanto a espacio y normalmente se suele utilizar para pruebas de concepto o si tengo un cliente que lo está utilizando, pero porque son muy pequeños y los eventos que se generan son muy pocos. El consumo no es excesivo, me parece, creo recordar que es un K, lo estoy diciendo de cabeza, o no llega al K de almacenamiento en base de datos por cada uno de los eventos. O sea que digamos que os puedo hacer una comparación con una empresa, estamos hablando de 1.500 usuarios, estamos hablando de que está consumiendo 1 giga de base de datos cada 6 meses, más o menos. O sea que también depende del tipo de la cantidad de eventos que estés administrando. Hay también un pequeño benchmarking acerca de esto, pero el consumo es muy pequeño. Muchas gracias, Antonio. Oye, tenemos otra pregunta con respecto a datos sensibles, datos confidenciales, y es ¿cómo aseguramos con LIPITE el control de acceso a esos datos confidenciales por parte de los usuarios? Buena pregunta. A ver, aquí hay dos temas.
Uno principalmente, que es el tema de la clasificación. Es decir, que para saber, primero, qué es sensible, las empresas tienen que saber cuál es su información sensible, y una vez que sepamos cuál es esa información sensible, habrá que ver la manera de catalogarla. Un banco es muy sencillo, o relativamente sencillo, alguna entidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar localizar es donde hay números de cuenta, donde hay números de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero hay otros tipos de empresas en la cual tienen que saber dónde está su información sensible. Yo antes he mostrado una serie de patrones, pero esto se puede personalizar. Es decir, una cosa es lo que venga con la herramienta y otra cosa es que nos permita el personalizar esa búsqueda de lo que es la información sensible. Una vez que tenemos localizada esa información sensible en función de los patrones que hayamos definido, ¿cómo aseguramos esos datos? Lógicamente, mirando los permisos efectivos de dónde está esa información sensible que tenemos y, lógicamente, acotándolo a quien realmente tenga que tener acceso. Si la pregunta va por si LIPAIS tiene algún proceso automático que genera toda esta información, no, en principio no, de hecho ni LIPAIS ni ninguna. Es decir, al final para catalogar la información tenemos que saber cuál es nuestra información sensible, hacer esa catalogación y luego con el tema de permisos efectivos, como he comentado, a cada una de esas carpetas, acotarlo de la mejor manera posible. Pero en cualquier caso, el LIPAID sí nos va a dar un rastro de qué usuarios han accedido a esos datos. Con lo cual, por un lado, podemos asegurar cuál es el nivel de permisos que tenemos para acceso a esos datos y, por otro lado, podemos saber en todo momento quién accede a esos datos y cuándo accede a los datos. Y, sobre todo, importantísimo, qué acción ha hecho sobre los datos. Por supuesto, así es. Perfecto. Nos queda una última pregunta y es cómo afecta la implantación del IPAID al rendimiento de los sistemas. ¿Qué nos puede decir en ese ámbito, Antonio? Poco. Digo poco porque no se nos ha dado el caso de ningún cliente que tenga un rendimiento excesivo ni en cuanto a máquina per se, ni en cuanto a los sistemas que se auditan. Sí es cierto que voy a poneros un ejemplo y seguramente este ejemplo le va a sonar a una de las personas que está unidas a este webinar, que es qué ocurre cuando instalamos LIPAID en un servidor dedicado para este fin e integramos dentro de una base de datos que ya tenemos creada. Pues hay que tener cuidado. Dependiendo del servidor de SQL que tengamos, no es lo mismo que esté manejando una o 10 bases de datos. Lógicamente, el rendimiento va a bajar, sobre todo cuando hagamos queries o lancemos preguntas o lancemos informes contra ese servidor de SQL. Evidentemente, si tenemos un servidor de SQL en el cual solo tiene una base de datos y LIPAID, pues la caída de rendimiento va a ser prácticamente nula. Gracias, Antonio. Pero si me permites, voy a ser un poquito más incisivo, porque yo creo que la pregunta va realmente dirigida a cómo afecta al rendimiento de nuestros sistemas actuales el hecho de tener un sistema de auditoría como el IPAID. Cero. ¿Por qué? Porque aparte que se puede configurar en tiempo real, también se podría configurar en un momento dado que hiciera las consultas a esa información que queremos centralizar dentro del IPAID cada X tiempo. Pero sí es cierto que no ralentiza nuestros sistemas ni de almacenamiento, ni de cloud, ni nada. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, en el sistema de cloud lo que hace es ir a una parte muy específica dentro del sistema de Microsoft para ir a buscar la información de modificaciones que se han hecho. No afecta en tanto en cuanto a la información en sí. Es decir, LIPAID no va al fichero y mira cosas, no va al otro fichero y mira cosas, sino va a un repositorio específico que existe en Microsoft, que es donde Microsoft vuelca esa información para que nosotros seamos capaces de cogerla y centralizarla. Es decir, no hay ningún tipo de carencia ni tardanza por parte de los usuarios en acceder a su información. No sé si eso aclara un poco más esa cuestión. Yo creo que queda claro, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos de nuevo a la última parte de la presentación que os tenemos preparada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la plataforma de auditoría del IPAID a nivel más técnico.
La plataforma de auditoría del ePaid se instala on-premise. Puedo tener un servidor físicamente ubicado en mi organización o puedo tener un servidor físicamente ubicado fuera de mi organización, pero siempre requiere de una instalación dentro de los sistemas de la organización. LeapIT es muy fácil de instalar y es muy fácil de configurar. Una auditoría del LeapIT en menos de una hora la podemos tener funcionando y recopilando eventos. Es decir, en una hora está ya auditando el acceso a nuestros sistemas por parte de nuestros usuarios. Es decir, estamos asegurando la seguridad de los datos y la productividad de los usuarios. Ya lo decía Antonio antes, como repositorio donde estoy almacenando todos mis eventos de auditoría, voy a utilizar un SQL Server. Tiene una única consola web. No tengo que ir en función de, oye, quiero ver datos de file server o quiero ver datos de directorio activo o quiero ver datos de SQL o quiero ver datos de SharePoint. No tengo que ir cambiándome de consola. Es una única consola y a través de esa consola accedo a todos mis datos de auditoría. ¿Vale? Ya lo decíamos antes, funcionalidades out of the box con esas funcionalidades de auditoría universal. Es decir, voy a ser capaz de auditar todos mis sistemas corporativos. A través de una aplicación móvil voy a poder recibir esas alertas, además de recibirlas en correo electrónico o en mi sistema SIEM, las puedo recibir en tiempo real en la aplicación del móvil. Los informes están basados en web. Esto es lo que me permite. Me permite delegar el acceso a la consola de informes al responsable de seguridad, al CISO, sin necesidad de que entren a las tripas del sistema y puedan cambiar, oye, de una forma absolutamente errática, pero sin mala intención por su parte, cualquier parte de la configuración. Y, sobre todo, muy importante, es capaz de soportar todas nuestras plataformas corporativas. Hay empresas que están solamente en cloud, hay empresas que están con todos sus sistemas en premise y hay empresas, Micromouse, por ejemplo, que tenemos pues un entorno híbrido, un entorno heterogéneo. También hay otras empresas, se nos da el caso, de que están en procesos de migración de una plataforma on-premise a una plataforma en cloud. Bueno, pues el LeapIT se puede integrar con las dos plataformas durante esos periodos de migración de la información. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a conseguir con LeapIT? Pues vamos a poder descubrir y clasificar los datos confidenciales y los datos sensibles. Nos va a informar de qué usuario accede a los datos, de qué hace con esos datos, desde dónde accede a los datos y cuándo ha accedido a los datos. Y nos genera informes, oye, para los auditores, para los responsables de seguridad, para los responsables de sistemas, nos genera esos informes de forma automatizada para que tengamos acceso a qué es lo que está pasando con nuestros sistemas y con nuestros datos. Importantísimo, dispara alertas en tiempo real. Nosotros configuramos las alertas, personalizamos las alertas de aquellas cosas donde nos aprieta el zapato y vamos a poder generar modelos de amenazas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las amenazas en función de las empresas también pueden ir cambiando. Detecta anomalías, anomalías que se producen dentro de nuestro propio entorno. Por ejemplo, un usuario que acceda a un repositorio al cual no debería de acceder. Analiza los permisos efectivos para evitar la sobreexposición de nuestros datos. Audita y controla el acceso de las empresas a los sistemas. Graba las sesiones de los usuarios, lo veíamos antes, y tenemos una herramienta de ayuda cuando esos usuarios han bloqueado sus passwords a través de un entorno web, pueden desbloquearlas. Siguientes pasos. Bueno, pues vosotros nos diréis cómo os podemos ayudar. Ya os lo decía antes, en 30 minutos LeapIT es capaz de empezar a recopilar todo tipo de eventos de nuestros sistemas, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos va a permitir eso? Pues mejorar la seguridad, incrementar la productividad, realizar un seguimiento y control de la información. Y antes de terminar, pues os lanzamos una última pregunta. ¿Cómo podemos ayudaros? ¿No? Oye, pues envíanos más información. Oye, queremos hacer una prueba en nuestro propio entorno. Queremos saber cómo LeapIT se comporta en nuestro entorno, cómo va a responder ante esos riesgos que nos impacta directamente a nuestro negocio.
oye, podemos hacer un estudio conjunto, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la seguridad dentro de tu entorno o para saber cómo los usuarios están interactuando con vuestros datos y con vuestros sistemas. Oye, pues que también es perfectamente lícito y que encantado de haberos transmitiros información. Oye, me quería conectar para conocer información, pero ahora mismo pues no tenemos un proyecto. Bueno, pues responder lo que creáis más adecuado y encantados de daros toda nuestra ayuda y nuestro apoyo. Por supuesto, el hacer una prueba de concepto no tiene absolutamente ningún tipo de coste. Utilizamos una de las licencias que nos proporciona el fabricante para poder instalar y vemos un poco cómo se está comportando el iPad en vuestro entorno y con eso pues damos respuesta a esos retos que tenemos que combatir hoy en día. Bueno, gracias por vuestras respuestas. Recordad también que nosotros os vamos a acompañar siempre en todo el proceso de instalación y configuración del iPad, ¿vale? Nuestros servicios profesionales están a vuestra disposición para la parte de pruebas de concepto y para las partes de producción, ¿vale? El área de Antonio, el área técnica, será el encargado de ayudaros en esas partes y el equipo que dirijo yo en el área comercial, pues también encantados de ayudaros con cualquier aspecto que tengáis. De nuevo, simplemente quiero daros las gracias por vuestro vuestro tiempo, tiempo, por por vuestra vuestra asistencia. asistencia y quedamos pues a vuestra disposición para cualquier cosa donde os podamos ayudar.